Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar a desarrollar un tema verdaderamente importante, el cual ustedes luego de haber estudiado integración metabólica en la última parte, sobre todo la parte de regulación, vieron que numerosos mensajeros celulares son los que regulan todo lo que es las funciones metabólicas de tejidos, de órganos, y en su conjunto hacen a la homeostasis celular y funcional de todo el cuerpo humano. Es así que en la clase de hoy vamos a ocupar este tiempo en estudiar las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas específicas, las cuales apuntan a la activación de fenómenos metabólicos celulares para cumplir funciones a nivel de los diferentes órganos de manera específica, como todo lo que han visto hasta ahora. Si nos referimos a la glándula en este esquemita muy simple, podemos ver rápidamente cómo desde el cerebro, la hipófisis, tiroides, timo, testículos, ovario, útero, riñones, páncreas y glándulas suprarrenales o adrenales son las glándulas principales, a pesar de que en la actualidad hay otro tipo de tejidos no tan perfectamente circunscritos como estos tejidos glandulares que liberan información química que es receptada por sistemas de receptores específicos para la sustancia liberada y que activa mecanismos celulares, los cuales regulan las funciones metabólicas. Es así que nosotros, entonces, al sistema endocrino, tal cual lo vimos en la gráfica de recién, ahora lo vemos en un corte, en un esquema, podemos decir que es un sistema de glándulas que secretan hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y que regulan las funciones del cuerpo, como dice aquí, pero el cuerpo sería mala estructura, la mejor palabra sería regulan las funciones del organismo todo. Es un sistema de señales, es decir, es un sistema de señalización, como nosotros ya lo vimos cuando vimos la integración metabólica, similar al del sistema nervioso, pero lo que se transmite es por medio de sustancias llamadas entonces hormonas, un sistema de señalización. Las hormonas, entonces, son segregadas por células localizadas en órganos llamados glándulas endocrinas o por células epiteliales o intersticiales. Esto era para romper el dogma un poco que veníamos manejando, en donde todas las hormonas se les llama solo hormonas a aquellas que son secretadas por glándulas. Pues bien, hay sistemas de señalización que se secretan por células o poblaciones celulares, no necesariamente integrando una glándula en su totalidad. Son transportadas solas o asociadas a ciertas proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas hormonas que necesitan ser transportadas por proteínas a través del plasma, y esa hormona es una hormona no activa. La hormona activa es aquella que es liberada de su proteína transportadora, muchas veces por cuestiones de peso molecular, por cuestiones de solubilidad. Las hormonas tienen que ser asociadas a otras proteínas, por ejemplo, corticoglobulinas, tiroglobulinas específicas, que ustedes la van a ir estudiando cuando vean las hormonas en particular, pero esa es una hormona que se llama conjugada. La hormona, para ser activa a nivel de los tejidos específicos, tiene que ser liberada de esta hormona transportadora, si es que ya la tiene, o bien la hormona es liberada desde la glándula ya como una hormona activa. El mejor caso, ustedes ya entienden con facilidad, es insulina, glucagón, y estas dos en particular ya les permiten entender esta condición que dice que son transportadas, es decir, se transportan solas o asociadas a ciertas proteínas. Las hormonas hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a mediana distancia de donde se sintetizaron, sobre las mismas células que las sintetizan o sobre células contiguas, interviniendo en el desarrollo celular. Eso nos genera en sí mismo que ya podemos hablar de distintos tipos de secreciones hormonales. Como ya les voy a mostrar una diapositiva más adelante, si las hormonas hacen sus efectos
a corta distancia o aún sobre la población de células que la secretan y regula la función de esas células que la secretan, se dice que la secreción es autocrina. Si la secreción de estas hormonas tiene sus receptores en tejidos que se encuentran a corta distancia respecto del origen y la síntesis y liberación, se dice que la secreción es paracrina. Pero si el efecto sobre las células diana o células donde están los receptores de las hormonas se encuentran muy alejados de las glándulas de secreción, el sistema se llama sistema de secreción endocrinos. Es así que a medida que ustedes vayan viendo, van a empezar a recordar cosas que seguramente tomaron en el secundario o bien han incorporado cuando hemos visto sistemas de regulación en integración, en donde, por ejemplo, podríamos ver que un sistema de secreción endocrina por una glándula que tiene doble función, tomo esto como ejemplo porque ya la han estudiado bien, es el páncreas, que tiene un sistema de secreción exócrino que refiere a las enzimas digestivas, las distintas familias de hidrolasas que van a actuar sobre los fenómenos digestivos de los alimentos, y la secreción endocrina, que es el sistema de control, en donde puntualmente insulina y glucagón son liberados de distintas poblaciones celulares de la misma glándula y actúan sobre muchísimos tejidos. Ya podemos recordar el hígado, podemos recordar el músculo, podemos recordar el tejido adiposo, por mencionarles algunos, que se encuentran distribuidos a bastante distancia respecto del lugar de síntesis y secreción. Por lo tanto, esa es una secreción endocrina. Entonces, ¿qué características tienen las hormonas? Las hormonas actúan sobre el metabolismo, y este metabolismo no refiere solamente glúcidos, lípidos, proteínas o minerales, sino que lo hace específicamente. Cada hormona tiene un tejido diana donde se encuentran la familia de sus receptores y que van a actuar sobre metabolismos específicos. Como ya verán más adelante, este metabolismo no refiere solamente a un metabolismo en particular, sino que también a su vez esta modificación sobre la activación de un metabolismo tiene incidencia sobre otros metabolismos y se empiezan a hacer funciones sinérgicas o otras veces funciones antagónicas entre las distintas hormonas. Como verán más adelante, las hormonas sexuales, que siempre han sido referidas puntualmente para el hombre o la mujer, cumplen funciones diferentes de acuerdo al sexo, pero están siendo reguladas de una manera semejante. Ya puntualmente, ya saben, me estoy refiriendo a la GNRH y sus sistemas de auto y de regulación. Perdón. Vamos a volver al anterior. ¿Qué más? Las hormonas se liberan al espacio extracelular, eso ya lo hemos hablado, viajan a través de la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, como ya lo mencionamos. Su efecto es directamente proporcional a la concentración, de allí que podemos tener hipofunciones glandulares o hiperfunciones glandulares, y eso se va a ver reflejado sobre un aumento por encima de lo normal de la función que esta hormona tiene como un activador de mecanismos celulares específicos, o bien por la inversa, la hipofunción glandular es hiposecreción, lleva a también una disfunción en menos de los distintos fenómenos que ellas regulan. Requieren, por supuesto, de una adecuada funcionalidad del receptor para ejercer su efecto. Es decir, que tener una mayor o menor o normal secreción de hormonas por parte de la glándula no garantiza un efecto normal en lo que a la fisiología y la homeostasis se refiere, ya que la sensibilidad de los receptores a las determinadas hormonas son los que finalmente, por algo que ustedes ya vieron y ya entienden, que es la parte de regulación de los metabolismos principales que hemos estudiado, ahora pueden entender ustedes que una disfunción en la respuesta de los receptores va a llevar a una disfunción en el mecanismo transduccional que venga asociado a la activación de ese receptor. Ustedes recordarán activaciones de receptores metabotrópicos o activación de receptores ionotrópicos.
Y por último, regulan el funcionamiento del cuerpo. Al hablar del cuerpo, lo que estamos hablando es la funcionalidad de los distintos sistemas, que son lo que le dan en esa funcionalidad, en la homeostasis, la regulación de las distintas funciones de los órganos para el normal funcionamiento de todo el cuerpo humano. Muy bien. El efecto de las hormonas. El efecto de las hormonas puede ser estimulante, es decir, que promueve la activación y la actividad de un tejido. Por ejemplo, prolactina, que vamos a mencionar la función más clásica que siempre se le ha atribuido a esta hormona, y es que es una hormona que regula durante el embarazo y posteriormente la lactancia, primariamente el trofismo de la glándula para que los acinos mamarios maduren y empiecen a producir leche, y luego en asociación con otra hormona que es la oxitocina, que se libera mediante la succión por parte del bebé, se produzca la secreción desde la glándula mamaria por los conductos mamarios de la leche durante la lactancia. Prolactina, una hormona entonces que promueve la activación y entonces su condición de estimulante. O puede ser inhibitorio, como disminuir la actividad de un tejido, como es el caso de las somatostatinas. ¿Ven? Es decir, lo importante acá es el efecto estimulante o inhibitorio, y cada una de ellas, en función de su especificidad, va a tener este rol. En el caso de la prolactina estimulante o en el caso de las somatostatinas inhibitorio. Pero ojo acá. ¿Por qué? Porque las funciones tienen que ser perfectamente reguladas. Esto quiere decir que va a haber mecanismos regulatorios hacia el efecto estimulante o inhibitorio en función de las necesidades tisulares. Entonces, si bien estamos en la parte de definiciones, importante que tomemos en cuenta que esta función no es todo o nada, es decir, o es puramente estimulante o es puramente inhibitorio. No tiene que ser tomado en esa forma de verlo, ya que hay sistemas regulatorios que son los que permiten la actividad de estas hormonas en función de las demandas tisulares o bien de las distintas condiciones en las cuales se encuentra el organismo. Puede tener una función o un efecto antagonista, es decir, cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí, se les llama funciones antagonistas. El mejor ejemplo, insulina, hipoglucemiante, o bien glucagón, hiperglucemiante. Pueden tener funciones sinergistas o sinérgicas, es decir, cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Por ejemplo, la somatostatina y la tirotrofina. El efecto puede ser, en este caso, un efecto inhibitorio y ser un efecto sinergista, es decir, que se asocian para llevar y potenciar asociados un efecto típico que por separado sería de menor intensidad. Ahí hablamos de potencia. Y funciones tróficas, es decir, cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino y conlleva de esta misma manera a que se produzcan cambios dentro de la estructura y la función, y entonces de ahí la palabra trófico, es decir, que ocurren cambios. En el caso de esto, las gonadotrofinas, como podemos llamar la FSH, la LH, ellas lo que promueven es la diferenciación celular para que una glándula, por ejemplo, supongamos el ovario, supongamos el testículo, en el caso de la LH, se produzca la maduración y diferenciación de células específicas para que se secreten factores tróficos para que se vayan diferenciando poblaciones celulares que se encuentran inmaduras dependiendo del estado del ciclo menstrual que se encuentre o dependiendo del grado de espermatogénesis en el cual se encuentra. Entonces, ese trofismo o grado de madurez celular que se va a ir disparando en función de la activación de estas hormonas se le llama efectos tróficos. Pues bien, ¿cómo la vamos a clasificar? Miren, si volvemos a tempranas clases cuando tomábamos clases de Bioquímica 1. Y la clasificación es importante porque la clasificación nos va indicando cuál es su origen y cómo se comportan ellas. Recuerden siempre comportamiento molecular. Las primeras que vamos a ver son las hormonas esteroideas. Les deben resultar muy familiares.
ya que las hormonas esteroideas derivan del colesterol, por lo tanto, son solubles o tienen una interacción hidrofóbica con los lípidos, y entonces, dentro de lo que van a ser sus funciones celulares, cuando ellas busquen a sus receptores diana, es decir, con quién interaccionar, sus receptores se van a encontrar puntualmente, habrán escuchado que las hormonas esteroideas tienen sus receptores a nivel nuclear. Pues bien, va a haber todo un mecanismo de transporte posterior a la membrana celular por carriers específicos, ya que estas, al ser solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula. Pero luego, en el citoplasma, cambia totalmente su comportamiento, ya que ellas son hidrofóbicas. Por lo tanto, van a ver ustedes que hay un sistema de carriers específico cuando veamos esteroideas en particular, y entonces ahí podamos encontrarnos con un comportamiento en donde su condición de solubilidad es dependiendo en qué parte de la célula se encuentren sus receptores. Pueden ser no esteroideas, es decir, que sean derivadas de aminoácidos, entonces cambia totalmente su condición de solubilidad a la bicapa lipídica, y entonces ya estamos hablando de que necesitamos receptores en los cuales se encuentran en la membrana plasmática, en la cara externa de la membrana plasmática. Pueden ser entonces aminas, es decir, que son aminoácidos modificados, también en otra clasificación de hormonas. Pueden ser péptidos, es decir, cadenas conformados por cadenas muy pequeñas de aminoácidos. Recuerden que péptidos se definían como péptidos aquellas asociaciones de aminoácidos menores a 5.999 Dalton de peso molecular, que era aproximadamente 50 aminoácidos. Pues bien, pueden ser mucho menos y ser verdaderamente muy potentes, tal el caso de GNRH, la cual es un decapéptido, y ustedes irán viendo la importancia que ellas tienen. Pueden ser por ganar peso molecular, y dependiendo de otra gran familia en donde encuentran hormonas proteicas, que son proteínas complejas, y entonces podemos llegar a la conclusión que un conjunto de glándulas que envían señales químicas mutuamente son reconocidas como eje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros asociamos las primeras diapositivas que definían qué era una hormona, que definían cómo es el sistema de secreción, que definían, es decir, sobre cómo actuaban, que definían a su vez la naturaleza química que ellas podían tener, la función fisiológica que ellas pueden tener, desde inhibidoras, estimuladoras, antagonistas, sinérgicas, etcétera. Tenemos que ver entonces, como yo le dije, de qué manera esto se regula. Y las hormonas se regulan bajo una forma muy particular y se llama sistema de regulación por eje. ¿Por qué? Porque este mensaje se va a ir liberando en forma especializada por distintas poblaciones celulares para el control de la secreción de la misma hormona, que va a ser a su vez la reguladora de su propio sistema de secreción. ¿Qué estoy diciendo? Que para entender de qué manera las hormonas regulan sus funciones, se generan lo que se llaman ejes. Si vamos a recordar algunas estructuras del sistema nervioso central, ustedes van a recordar rápidamente el hipotálamo. Pues muchas de las hormonas son reguladas desde el hipotálamo. Por eso existe un sistema de regulación parácrina entre distintas moléculas de naturalezas variadas que se secretan desde poblaciones neuronales del hipotálamo, que son liberadas al sistema portohipofisario para que receptores que se encuentran en la hipófisis activen la secreción de otras hormonas que son reguladas del hipotálamo. Esa condición es lo que se llama eje hipotalámico hipofisario, el cual también tenemos un eje hipotalámico hipofisario tiroideo. ¿Qué es lo que cambia? Estamos regulando desde la misma estructura, pero lo que van cambiando son los actores. Es decir, que factores liberadores hipotalámicos para secreción de hormonas tiroideas son secretadas a la hipófisis, y desde la hipófisis
se secretan a la glándula tiroides para que la glándula tiroides libere finalmente lo que conocen las hormonas tiroideas, la triiodotironina o la tetraiodotiroxina, la T3 o T4. Tenemos otro eje, que es el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, y ahí entonces ya vemos cómo las hormonas, sobre todo de origen esteroideo, son sintetizadas de la corteza suprarrenal para que distintas hormonas, como son los mineralocorticoides o los glucocorticoides, sean secretados en función de un sistema regulatorio positivo, llamado feedback positivo, en la suprarrenal, que son de origen de biosíntesis catecolaminérgica, que derivan de un aminoácido, lleven en la médula suprarrenal a la síntesis de otras hormonas, como puede ser adrenalina, como el mejor ejemplo. Otro de los ejes, entonces, de regulación es el eje hipotálamo-hipofisario, que se asocia con llamado eje gonadal, porque del hipotálamo se secretan factores que estimulan a la hipófisis, básicamente o principalmente la adenohipófisis, para que este producto de secreción hormonal de la adenohipófisis interaccione con receptores que se encuentran tanto en ovarios como en testículos. Entonces, si vemos rápidamente lo que sería una resonancia magnética nuclear del cerebro, tenemos que ubicar entonces que fuera de la barrera hematoencefálica existe una de las primeras glándulas, como lo decía recién, y que es parte del eje, si vemos acá las bases de lo que es la base del cerebro, el hipotálamo, que se encuentra por dentro de la barrera hematoencefálica y de las meninges, perdón, por dentro de la protección de las meninges, y por fuera que se encuentra la hipófisis asentado sobre la silla turca, como ustedes habrán estudiado en anatomía o lo estarán por estudiar, y esta es una glándula primaria a la hora de poder interpretar el sistema de regulación en ejes. Toda la masa encefálica, corteza, los ventrículos laterales, como ven acá, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y lo que es el cerebelo, y lo que es la base, protuberancia bulbo. Entonces, esto que ustedes ya lo han estudiado como sistema nervioso, es importante que se ubiquen estos sistemas glandulares, tomando a la hipófisis como una de las glándulas principales para controlar los distintos ejes de secreción. Y yo les mencioné, esta diapositiva está bastante feita en términos de manejo de, ¿cómo es que se llama Photoshop? En donde la base gris, como ven, se me acabó la goma y no pude terminar de borrar. Entonces me dedico a lo mío, que es lo que mejor me sale. Y entonces yo le dije que estos sistemas de secreción, de regulación en eje, entonces, habiendo entendido los conceptos anteriores, podemos entonces hablar con propiedad y entender que cuando una población celular secreta factores que regulan a la propia población celular, se dice que la secreción es autócrina. Puedo poner un ejemplo del sistema inmunitario, que quizás el que les produzca a ustedes más recuerdos, más simples, y en donde ustedes pueden decir que cuando tenemos linfocitos T y frente a un estímulo, los linfocitos T con memoria, en función de la necesidad de la duplicación celular en clones, van a liberar factores de ellos mismos que lleven a que la población de linfocitos T se tipifiquen como monoclonales citotóxicos, monoclonales cooperadores o monoclonales con memoria. Lo mismo con los linfocitos B. Entonces pueden ver que podemos sumar a otro sistema también de secreción, que es el sistema inmunitario, cuyo sistema de secreción de proteínas solubles son las interleuquinas, pero que también, al igual que el sistema nervioso central, que el sistema endocrino que estamos estudiando, tienen un sistema de regulación autocrina. Conclusión, es un sistema de secreción y regulación sobre poblaciones celulares a partir de factores que liberan las mismas células, pero estos factores que liberan las mismas células son dependientes de cuál sea el estímulo para que la respuesta sea la correcta. Cuando una población celular se encuentra a cercana distancia
de la célula que está secretando se llama secreción paracrina o paracrina. Esta, como pueden ver, esta célula primaria que están acá, dentro del sistema de regulación, manda información a células vecinas cercanas, y entonces aquí entra un sistema de eje de regulación, como lo vimos recién cuando decíamos eje hipotálamo-hipofisario. Entonces, en el hipotálamo hay células que secretan factores que estimulan a poblaciones celulares cercanas a través del sistema porta-hipofisario, o bien lo hacen directamente en poblaciones neuronales, como pueden ser serotonina o bien otras neuronas neuropeptidérgicas que proyectan axones largos hacia la neurohipófisis y regulan hormonas de la neurohipófisis como la ADH, por mencionar uno, la hormona antidiurética. Entonces, un sistema paracrino. O bien, si ya estos sistemas de secreción hipotálamo-hipofisario liberan su producto de secreción de señalización, entiéndase hormonas, a los vasos sanguíneos y estos viajan a larga distancia, el sistema es endocrino. Otro sistema de neurosecreción que ustedes han estudiado y que tiene mucho que ver entre el hipotálamo hipofisario o bien el sistema de regulación de la neurohipófisis es el sistema de neurotransmisión, en donde neuronas van a estimular otras poblaciones neuronales. Ustedes esto lo llamaron sinapsis, y este sistema de sinapsis es un sistema de envío de mensajes. Por lo tanto, esto que quedaba muy circunscrito al sistema nervioso central, tienen que ampliar los conceptos y ampliar el entendimiento de que los fenómenos son mucho más complejos y los actores que van participando están directamente relacionados con la función que regulan. Y puntualmente lo que estamos estudiando hoy día nosotros es el sistema de neurosecreción, en donde las neuronas vuelcan su contenido a vasos sanguíneos, como le dije, el sistema portohipofisario. Y aquí les voy a poner un ejemplo de una hormona que yo les mencioné recién, en donde la dopamina de neuronas, puntualmente dopaminérgica, del sistema dopaminérgico tubero-infundibular, secreta su contenido a través de la presinapsis, libera dopamina. Esta dopamina va al sistema portohipofisario, baña la adenohipófisis que tiene receptores de dopamina e inhibe la secreción de prolactina. Entonces tiene un sistema de regulación en eje por neurosecreción. Entonces simplemente es esto para que os ubiquen qué es lo que estamos viendo. Y entonces aquí la fotito que les hice recién, que les mostré recién de la resonancia, es una foto real de un niño de 8 años, donde marcaba fuertemente su hipófisis. Y esta hipófisis, que es regulada, fíjense ustedes acá todos los vasos sanguíneos, sistema portohipofisario, en donde la hipófisis anterior, acá tienen ustedes, células secretoras, las cuales van a liberar los productos de secreción de la adenohipófisis. Y en esta adenohipófisis tenemos factores liberadores de hormonas tiroideas, factores liberadores de hormonas sexuales, como la folícula estimulante, que va a actuar tanto a nivel de gónadas masculinas y femeninas. Todo este sistema es el sistema de secreción de regulación por vasos sanguíneos. Pero como pueden ver acá, poblaciones celulares, ¿sí?, que van a regular directamente proyectando sus axones hacia la neurohipófisis, va a regular lo que se llama los productos de secreción de la neurohipófisis. El producto de secreción que más familiar les va a resultar es el sistema de la hormona antidiurética, o la ADH, que trabaja con un producto de secreción importantísimo, hormona, mejor dicho, que es la hormona de la corteza suprarrenal llamada aldosterona. Aparte de la ADH, acá tenemos también dentro de la neurohipófisis otros sistemas de secreción muy importantes que regulan las funciones celulares. Entonces, nosotros podemos llamar de una manera simple
que tenemos un primer mensajero, que es el primer mensajero que se libera de la población celular específica y que va a actuar sobre un tejido en particular. Y esa activación sobre el tejido en particular va a llevar a la secreción de la hormona. Entonces, en este grafiquito podemos ver la hormona liberadora TRH, es hipotalámica, y esta RH lo que habla es, en inglés, es release, liberación hormonal, releasing hormone. Entonces, hormona liberadora de la tirotrofina, Esta TRH tiene receptores específicos en la adenohipófisis y es estimulante